Les doy la bienvenida a mi canal de Bienestar Holístico, donde comparto recursos de autoayuda destinados a transformar sus vidas, permitiendo que éstas sean más plenas y satisfactorias. En esta ocasión, les presento una información que se enfoca en la activación de los procesos químicos del cuerpo que influyen en el bienestar físico y emocional. Si te encuentras aquí viendo este video, no es por casualidad. En mi canal encontrarás la solución a tu problema. Así que te invito a sumergirte en este proceso para alcanzar la verdadera felicidad. Comencemos. ¿Quieres ser feliz? La felicidad es un estado mental que todos buscamos, pero no siempre es fácil de alcanzar. Sin embargo, hay algunas claves que pueden ayudarte a encontrar la felicidad duradera. La felicidad es un estado mental complejo que involucra una variedad de sustancias químicas en el cerebro. Cuando nos sentimos bien, nuestro cerebro libera las hormonas de la felicidad: dopamina, serotonina, oxitocina y endorfinas. Estas sustancias se liberan bajo situaciones de vida que le indican al cerebro la necesidad de sentir una emoción determinada. Es decir, todos tenemos hábitos de felicidad que nos llevan a estimular al cerebro para liberar las sustancias químicas de la felicidad. Pero, ¿estos hábitos son los correctos? Descúbrelo y quédate hasta el final del video. Si aprendemos a conocer el funcionamiento del cerebro, seremos capaces de desencadenar la liberación de las sustancias químicas de la felicidad, sustituyendo los viejos hábitos por nuevos que produzcan felicidad. Nuestro cerebro se centra en un estado de supervivencia continuo. Esto lo hemos heredado de nuestros antepasados, quienes acostumbraron al cerebro a actuar según los retos y desafíos que enfrentaban a diario. Y aunque los tiempos han cambiado, hemos heredado ese comportamiento primitivo, porque nuestro cerebro constantemente trabaja para responder ante cualquier amenaza que se presente en la vida. Incluso, aunque se supere un riesgo, sigue trabajando para explorar posibles amenazas potenciales. Los cerebros recompensan con una sensación agradable cuando ven una buena oportunidad y alarman con una sensación desagradable ante una situación que consideran amenazante. Esto lleva a un descontrol emocional. Esto se debe a que nuestras respuestas ante una determinada situación de vida está enraizada al deseo de supervivencia de nuestro cerebro, ya que hemos nacido para conectarnos con nosotros mismos a partir de nuestras experiencias de vida. Es por ello que lo positivo desencadena la vía para secretar las hormonas de la felicidad que nos hacen sentir bien. Sin embargo, lo negativo nos lleva a conectarnos con sensaciones que nos limitan en el logro de nuestros propósitos de vida. La felicidad surge de la secreción de 4 sustancias químicas cerebrales: serotonina, dopamina, oxitocina y endorfinas, a las cuales se les llama la química de la felicidad. Estas se activan ante situaciones positivas de una experiencia de vida y luego se desactivan. Y cada una de estas sustancias desencadena una sensación diferente en nuestro ser. Por ejemplo, la dopamina se libera cuando experimentamos algo placentero, como comer una comida deliciosa o escuchar música que nos gusta. Se relaciona con el placer, la motivación y el aprendizaje. Produce la alegría de encontrarse con cosas que encajan con nuestras necesidades. La serotonina
juega un papel en el estado de ánimo, el sueño y el apetito. Se libera cuando nos sentimos felices, relajados y seguros. Crea el sentimiento de orgullo y sentirnos respetados por los demás, la seguridad de la relevancia social. La oxitocina se libera cuando abrazamos a alguien, besamos o damos a luz. Promueve sentimientos de amor, conexión y confianza. Crea la sensación de sentirnos seguros con otros, la comodidad de los vínculos sociales. Las endorfinas son hormonas que alivian el dolor y generan una sensación de bienestar. Se liberan cuando hacemos ejercicio, nos reímos o comemos chocolate. La sensación que produce es el olvido que enmascara el dolor. Es la sensación de euforia. La química de la felicidad proviene del sistema límbico, pequeñas estructuras cerebrales, el que está rodeado por la corteza cerebral. Ambos trabajan en conjunto. La corteza cerebral dirige la atención y selecciona la información. El sistema límbico desencadena la acción. Cada sustancia química de la felicidad provoca un tipo de comportamiento de supervivencia diferente, porque los sentimientos son únicos y la sensación de felicidad se crea a partir de la experiencia personal. Por estas razones que lo que significa la felicidad para unos, para otros, no lo es. La dopamina incita a conseguir lo que se necesita sin importar el esfuerzo. Busca recompensas. La endorfina ignora el dolor físico. La oxitocina motiva a creer en otros, construyendo relaciones sociales. La serotonina motiva a hacernos respetar por los demás. Para estimular su secreción, debemos cambiar los hábitos viejos por nuevos. Estos nuevos hábitos nos permiten aumentar la secreción de cada hormona. Por ejemplo, para aumentar la dopamina, podemos establecer pequeñas metas y lograrlas. La dopamina se libera cuando se alcanza una meta, por lo que al establecer metas pequeñas y alcanzables, podemos aumentar sus niveles. Practicar un nuevo pasatiempo. Aprender algo nuevo puede estimular la liberación de dopamina. Escuchar música que nos guste. La música puede ser una poderosa herramienta para mejorar el estado de ánimo y aumentar su secreción. Para aumentar la serotonina podemos exponernos a la luz solar. La luz solar ayuda a regular los niveles de serotonina. Es importante realizar la exposición en horas de la mañana de 8 a 10, donde los rayos UV son menos intensos. Alimentarse saludablemente. Una dieta rica en frutas, verduras y proteínas puede ayudarnos a aumentar los niveles de serotonina. Realizar ejercicio regularmente. El ejercicio es una excelente forma de aumentar la serotonina y mejorar el estado de ánimo. Para aumentar los niveles de oxitocina debemos pasar tiempo con los seres queridos. La oxitocina se libera cuando interactuamos con personas que nos importan. Abrazos y contacto físico. El contacto físico puede aumentar los niveles de oxitocina y generar sentimientos de conexión. Ayudar a los demás. Ayudar a los demás puede aumentar la oxitocina y generar sentimientos de satisfacción. Para aumentar la endorfina, debemos reír. La risa es una excelente manera de liberar endorfinas
y mejorar el estado de ánimo. Comer chocolate. El chocolate contiene teobromina, que puede aumentar los niveles de endorfinas. Ejercitarse es una excelente forma de liberar endorfinas y aliviar el dolor. Empieza a trabajar en tu felicidad hoy mismo. Para concluir, la felicidad es un estado mental que podemos alcanzar si aprendemos a cultivar una mentalidad positiva que nos lleve a activar las 4 claves para una felicidad duradera. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal, compartir y darle like a este video. Namaste.